Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 404, correspondiente al día 16 de abril del 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento por COVID-19 de Catalina, una vecina de 65 años de Clorinda, que falleció en el hospital distrital de dicha localidad, producto de la evolución de la enfermedad. Expresamos nuestras condolencias a los familiares y seres queridos de Catalina. 2. En las últimas 24 horas se han realizado 8.986 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 233 de ellos resultados positivos a coronavirus en personas de entre 2 años y 83 años de edad, correspondiendo estos casos a Ciudad de Formosa, 150. Reiteramos, Ciudad de Formosa, 150 casos, 53 de ellos por búsqueda activa, 41 de ellos contactos estrechos, 45 por síntomas y 10 consultas por egreso de la ciudad, más 1 que es un control de internación. Ciudad de Clorinda, 34, 13 consultas por síntomas, 13 por búsqueda activa, 4 contactos estrechos, 2 controles por internación, 2 consultas por egreso de la ciudad. General Belgrano, 8, 5 por búsqueda activa, 2 contactos estrechos, 1 consulta por síntomas. Pirané, 7, 4 por búsqueda activa, 2 contactos estrechos, 1 consulta por síntomas. El Espinillo, 6, todos por búsqueda activa. Palo Santo, 5 por búsqueda activa. 7 Palmas, 4, 3 por búsqueda activa, 1 contacto estrecho. Gran Guardia, 2 por búsqueda activa. Posta Cambio Salazar, 2 por búsqueda activa. Ibarreta, 2, 1 contacto estrecho, 1 consulta por síntomas. Comandante Fontana, 1 por búsqueda activa. Estanislao del Campo, 1 por búsqueda activa. Riacho G, 1, búsqueda activa. Misión Laicí, 1, búsqueda activa. Herradura, 1, consulta por síntomas. El Colorado, 1, consulta por síntomas. Ingreso desde otras jurisdicciones, 6. 3 desde la provincia de Buenos Aires, 2 desde la provincia de Salta y 1 desde la provincia de Chubut. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 45 pacientes recuperados, que corresponden a Formosa, 21, Clorinda, 18, Ibarreta, 2, Pirané, 1, Misión Tacaglé, 1,
ingresos desde otras jurisdicciones, 2. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 4.321. Total de pacientes recuperados, 2.651. Casos activos, 1.556. Fallecimientos por coronavirus, 82. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 32. Cantidad de test realizados a la fecha, 343.794, con un 1.26% de positividad. 5. La cantidad de casos activos de COVID-19 por localidad es la siguiente. Ciudad de Formosa, 809 casos activos. Clorinda, 481 casos activos. General Belgrano, 57 casos activos. Pirané, 23. Ibarreta, 17. Laguna Neinec, 16. El Espinillo, 12. Estanislao del Campo, 10. Misión Tacagle, 9. Bartolomé de las Casas, 7. Villa Escolar, 7. Laguna Blanca, 6. Siete Palma, 5. Palo Santo, 5. Fontana, 4. Pastoril, 3. Tres Lagunas, 3. Herradura, 3. Misión Laicí, 3. El Colorado, 3. Las Lomitas, 2. General Güemes, 2. Mansilla, 2. San Martín, 2. 2. Riacho G, 2. Gran Guardia, 2. Posta Cambio Salazar, 2. Buenavista, 1. Villafañe, 1. Banco Payaguá, 1. Ingresos desde otras jurisdicciones, 56. 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 720. Ingresos a la provincia, 251 vehículos y 529 personas. Control en la vía pública, 12.964 personas y 8.096 vehículos. Infracciones, 261 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. 7. Fue publicado en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia número 241/21 del Poder Ejecutivo Nacional, por el cual se establecieron nuevas medidas sanitarias temporales y focalizadas con el fin de mitigar el aumento exponencial de casos COVID-19, facultando a los gobernadores y gobernadoras de las provincias a implementar lo dispuesto en el mismo en el marco del artículo 128 de la Constitución Nacional y de las competencias que le son propias. En este contexto, el Poder Ejecutivo Provincial adhiere a las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional en atención a la grave situación epidemiológica que se verifica actualmente en la provincia de Formosa, con récord de casos diarios, de casos activos a COVID-19 y cantidad de localidades afectadas.
En consecuencia, son obligatorias para todo el territorio provincial hasta el 30 de abril inclusive las medidas establecidas en la norma nacional, incluyendo la suspensión de a. Centros comerciales y actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas que se realizan en ámbitos o espacios cerrados. B. Locales comerciales entre las 19 y las 6 horas del día siguiente, salvo las excepciones previstas en el artículo 20 del DNU 235/21. C. Locales gastronómicos, restaurantes, bares, etcétera, entre las 19 horas y las 6 del día siguiente, salvo en las modalidades de reparto a domicilio y para retirar en el establecimiento en locales de cercanía. D. Las clases presenciales en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en toda la provincia y hasta el 30 de abril inclusive. Asimismo, resulta obligatoria la restricción de circulación de personas en toda la provincia entre las 20 horas y las 6 horas del día siguiente, con las únicas excepciones establecidas en el artículo 20 del mencionado decreto de necesidad y urgencia 235/21. 8. En atención a la alta incidencia acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días que se verifican especialmente en las ciudades de Formosa, Clorinda y General Belgrano, se establece una modificación transitoria y temporal del protocolo de egreso de personas para estas 3 localidades. A partir del día de la fecha y hasta el 30 de abril inclusive, toda persona que egrese de las mismas deberá cumplir con lo siguiente. 1. Cuando se egresen de una de estas localidades hacia cualquier otra localidad de la provincia por más de 12 horas, deberán cumplir un aislamiento social y obligatorio durante 10 días en el domicilio consignado como destino en la declaración jurada electrónica. Se aplica también para estos casos los testeos obligatorios para los días 5º y 10º contados desde el primer hisopado. 2. Además del resultado del test negativo a coronavirus de las últimas 48 horas, deberá completar la declaración jurada en línea para egreso seguro que está disponible en la página www.formosa.gov.ar/coronavirus. Tanto el resultado del test negativo como la constancia de envío de la declaración jurada en línea deberán ser presentadas ante las autoridades que lo requieran al momento de circular. 3. Quedan exceptuados de cumplir con la declaración jurada y el aislamiento social y obligatorio de 10 días las personas vacunadas contra el COVID-19 o que ya transitaron la enfermedad con test positivo de anticuerpos, así como los trabajadores esenciales y las urgencias médicas.
Para el resto de las localidades de la provincia, continúa vigente el protocolo de egreso de personas de ciudades o zonas con incidencia diferenciada de COVID-19, aprobado por resolución 1129/21 del Ministerio de Desarrollo Humano e informado en el parte del día 23 de marzo de este Consejo. 9. En atención a la cantidad de casos a COVID-19 detectados en personas que ingresaron desde otras jurisdicciones en las últimas semanas, este Consejo de Atención Integral de la Emergencia resuelve que a partir del día de mañana y hasta el día 30 de abril será obligatorio presentar un test de PCR negativo en los puntos de acceso a la provincia. Asimismo, deberán cumplirse los testeos obligatorios establecidos en los días de ingreso, 5º y 10º, los que serán a su exclusivo cargo de cada una de las personas que ingresen, con excepción de casos de salud debidamente acreditados y trabajadores esenciales. 10. Anunciamos que ya se encuentra en línea el sistema Mi QR Salud, por el cual cualquier persona puede acceder al mismo para acreditar un resultado de test válido de los últimos 10 días, que ya recibió la vacuna contra el COVID-19 o bien ya fue dado de alta luego de transitar la enfermedad del COVID-19. Este código único de Mi QR Salud permite acreditar inmediatamente el estado epidemiológico de la persona, ya sea en los controles de egresos de ciudades o zonas con incidencia diferenciada de COVID-19 o para el ingreso a la provincia de Formosa. 8. Comprovincianos. La gravedad de la situación epidemiológica en la provincia de Formosa queda evidenciada con los indicadores sanitarios informados el día de hoy y también los acumulados en las últimas semanas. En el día de la fecha se verifica un récord en la cantidad diaria de casos diagnosticados con 233 detecciones. También se verifica un récord en la cantidad de casos activos en la provincia, que ascienden a 1.556 personas que transcurren la enfermedad del COVID-19 en este momento, y cantidad récord de localidades afectadas, incluyendo 17 localidades distintas en el día de hoy y un total de 30 localidades con casos activos actuales. Estamos trabajando intensamente para mitigar la propagación del virus. Además de la campaña de vacunación que desplegamos en los lugares con mayor incidencia del virus, un ejemplo claro de ello es la cantidad récord de testeos diarios que hoy alcanzan 8.986 realizados en la última jornada, lo cual nos consolida como la provincia que más testea en proporción de habitantes en la República Argentina. No obstante, para disminuir los contagios y los fallecimientos de comprovincianos y comprovincianas, resulta imprescindible tomar las medidas sanitarias adecuadas
y fundadas epidemiológicamente, razón por la cual la provincia de Formosa adhiere a las medidas establecidas por el DNU 241/21 y establece nuevos requisitos transitoriamente para el egreso de personas de las 3 localidades formoseñas más afectadas por el virus, y así como para el ingreso de personas de otras jurisdicciones. Reiteramos un mensaje fundamental. Ante esta grave crisis sanitaria no existe margen ético, moral ni humano para las especulaciones ni las conductas irresponsables, ya que ello aumentan contagios y fallecimientos por COVID-19 de personas en nuestra provincia. Seamos responsables. La vida es lo único que no se puede recuperar. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 404 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En los momentos difíciles es donde se muestra verdaderamente la nobleza de un pueblo. El pueblo de Formosa ha dado muestras a lo largo de su historia de que supo enfrentar toda adversidad de una manera, todos unidos. Por ello, para tener más información, más adecuada de estas situaciones a las que nos obliga el coronavirus como pandemia, nuestro ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, nos las brindará. Doctor. Muy buenos días a todos. Pasaremos a informar cuál es la situación de las tareas realizadas con respecto a esta enfermedad en nuestra provincia. Pero antes podemos observar que en nuestro país ya 58.925 personas han fallecido como consecuencia de esta enfermedad, arrojando como promedio 129.9 muertes cada 100.000 habitantes, mientras que en nuestra provincia, con 82 fallecimientos, tiene un promedio de 12.8 muertes cada 100.000 habitantes, muy por debajo del resto del país. Es la provincia con esta tasa más baja del país, siendo la ciudad de Buenos Aires la más alta, con 340 fallecimientos cada 100.000 habitantes. Podemos observar acá cómo en el día de ayer se han realizado 8.986 hisopados provinciales, tanto como de test de vigilancia como de búsqueda activa, batiendo un nuevo récord de testeos diarios desde el inicio de la pandemia. Con esta cifra, el total de test realizados asciende a 343.749, con un 1.26% de positividad. Vemos como todos los distritos sanitarios han trabajado muy intensamente para lograr esta cantidad, ¿no es cierto?, de resultados de los testeos. El distrito sanitario número 1, con 294 personas testeadas, han sido todas negativas. En el oeste provincial, con cabecera en Ingeniero Juárez. El distrito sanitario número 2 de Las Lomitas, con 441 personas testeadas. El distrito sanitario número 3, con cabecera en el Hospital Distrital de Ibarreta, 389 personas han sido testeadas. El distrito sanitario número 4, con cabecera en Laguna Blanca, 1.097 personas han sido testeadas con PCR, mientras que el distrito sanitario número 5, con cabecera en El Colorado, 684 personas. El distrito sanitario número 6, con cabecera al Hospital de Pirané, 450 personas. En Clorinda, distrito sanitario número 12, 736 personas, mientras que en Formosa Capital un total de 4.895 personas han sido
testeadas. Ante la llegada de los primeros días frescos, es de suma importancia evitar, sobre todo en los adultos mayores y enfermos crónicos, el desarrollo de enfermedades respiratorias, como las gripes agudas y las neumonías, a las cuales en este momento se le suma el riesgo de padecer COVID, teniendo en cuenta que los casos de coronavirus vienen aumentando de modo exponencial. Estas medidas de prevención de las patologías respiratorias en general son las mismas que venimos difundiendo todos los días para evitar el coronavirus. Por lo tanto, si somos responsables y las ponemos en práctica, estamos igualmente contribuyendo a prevenir las enfermedades respiratorias más comunes y prevalentes. Tenemos acá una información importante para los beneficiarios de la tarjeta alimentar, que hoy viernes 16 se estarán acreditando los montos de la misma. Recordemos que desde el mes de febrero se otorgó un aumento del 50%, percibiendo así 6.000 pesos las familias con un hijo hasta 6 años y 9.000 pesos las familias con 2 hijos o más, destinados para la compra de alimentos en forma exclusiva. Estos montos mensuales no son acumulativos, por lo que deben consumirse en su totalidad dentro del mes. Esto quiere decir que al monto disponible en la tarjeta vuelve automáticamente a 0 pesos antes de recibir la siguiente carga. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Somos una gran familia, lo hemos señalado siempre. Por eso nuestra primera responsabilidad es cuidar a quienes son nuestra familia. El virus lo llevamos nosotros. Nosotros le permitimos el ingreso a nuestras casas. Nosotros le abrimos la puerta y nosotros se los transmitimos a nuestros seres queridos. Por eso es importante cuidarnos y mucho. También es importante conocer cómo es el estado de salud de las personas que en este momento están cursando la enfermedad. Por ello, con esta información valiosa e importante, por cierto, pero con otras informaciones más también relevantes e importantes, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, de esta cantidad enorme, significativa de pacientes que están cursando activamente la infección, como siempre hacemos referencia, hay un grupo de ellos que están más graves, más complicados y que necesitan obviamente el servicio de las unidades específicas o especializadas que son las unidades de terapias intensivas. Actualmente tenemos asignados 84 camas destinadas exclusivamente al coronavirus en el área pública. También obviamente las instituciones privadas también tienen sus respectivas camas también para la atención de pacientes COVID. De las 84 camas que contamos actualmente para terapia intensiva exclusiva para COVID, hay actualmente utilizándose 58. O sea que tenemos el 69% de las camas utilizadas. Apenas actualmente hay 31% libertad de utilización de las camas actualmente. A medida que pasa el tiempo y aparecen estos nuevos casos en esta cantidad, en el tiempo largo, si persiste esto, va a ser muy difícil poder mantener disponibilidad de camas, tanto en el sector público como en el sector privado, como en otras partes del mundo ya le han pasado, como Europa, Estados Unidos, por ejemplo, o actualmente Brasil o Paraguay, Chile, superaba el 95-98% de ocupación de camas. Uruguay pasaba lo mismo. Nosotros no vamos a estar exentos, no somos un mundo aparte y no es ilimitado los recursos. Por lo tanto, la posibilidad
que lleguemos a eso es muy alta si no tomamos alguna conducta o algunas medidas actualmente como la que se están tomando en este momento. Quería mostrar un gráfico. Perdón. Bueno, si se puede observar ahí, esta es la historia desde el primer caso que tenemos en Formosa, allá en el 2020, en los primeros tiempos, todo un año estuvimos muy tranquilos, con muy pocos pacientes positivos que iban apareciendo. Este es un gráfico que la doctora Claudia Rodríguez amablemente me ha cedido. A medida que pasó todo el año pasado, que estuvimos muy tranquilos, obviamente a fin de año, si uno ve los cuadraditos que tienen algunas implicancias que han justificado estos aumentos en los casos, ¿sí? El fallo de la Corte, que permitió el ingreso sin el aislamiento correspondiente, que llega antes de fin de año, comenzó, si uno ve, saca el cálculo, 10 a 15 días posterior de eso, empiezan a aumentar los casos antes de fin de año. Luego, después de las fiestas, que hace llegar ese pico máximo que habíamos tenido en enero, donde tuvimos que tomar esas medidas restrictivas, efectivamente, pero fueron muy efectivas. Verán cómo desciende abruptamente la curva en ese momento. Después, el resto de enero, febrero, aparecen otros eventos, ¿sí? Si uno ve distintos eventos o manifestaciones con conglomerados de personas, principalmente en Formosa Capital y Clorinda, en las dos ciudades más importantes. A medida que aparecían estas circunstancias y estos conglomerados y estas manifestaciones, los casos fueron aumentando lentamente. Al principio lentamente. Hoy día la situación es mucho más complicada, más compleja, ¿sí? Llegamos al número de hoy, en Formosa Capital solamente 150 casos, en toda la provincia 233 en un solo día. La continuidad de ese ritmo de diagnóstico es imposible sostenerlo. Este es un gráfico que amablemente estuvimos también trabajando junto con el CONICET. El CONICET es un conglomerado multidisciplinario que existe en Argentina, donde trabajan científicos e investigadores de la Argentina, ¿sí? Que trabajan en distintas universidades o instituciones, ¿sí? Son nuestros científicos e investigadores de la Argentina que aportan mucha información, ¿sí? Ellos nos han hecho un gráfico de una proyección de qué pasaría en Formosa Capital, porque este gráfico representa Formosa Capital, qué pasaría si no hacemos nada, qué pasa si no tomamos conducta, alguna medida en particular, qué pasaría. Si uno ve la línea amarilla, cómo rápidamente empieza a subir, que es lo que nos está pasando hasta hoy, en las medidas que recién comienzan a tomarse hoy. Si hacemos nada, esa línea amarilla sube rápidamente y nos pueden llegar a mostrar que podemos tener alrededor de 200 casos diarios. Hoy tenemos 150. ¿Cuán real se hizo esta curva? Y se está haciendo esta curva hoy día, ¿sí? Si ven la fecha de la proyección, era a partir del 5 de abril, ¿sí? Se tenía esos datos hasta el 5 de abril y la proyección, y hoy estamos día 16, y cómo llegamos a los 150 casos, ¿sí? 10 días hacia atrás, ellos nos mandaron este gráfico y nos dijeron, mira, si ustedes no toman ninguna medida restrictiva, en 10 días van a tener alrededor de 200 casos. Hoy tenemos 150 casos por día. ¿Qué pasa si seguimos proyectando? Tendremos más de 200 casos por día. Y acumular 200 personas diariamente diagnosticadas, siempre tengamos que sacar un 5%
de pacientes que van a requerir terapia intensiva, saquemos un 5% de 200, obviamente irán viendo que son 10 por lo menos personas por día que van a necesitar terapia intensiva. Si necesitamos 10 personas por día terapia intensiva solo de personas de Formosa Capital, no llegaremos a ocupar todas las terapias y todas las camas habita y por haber de todo el sistema público y privado de la provincia. Si hacemos una intervención, ¿sí?, como las medidas que se están tomando ahora, que probablemente tengan un efecto beneficioso, porque eso es lo que creemos, disminuiría esa posibilidad. Tampoco estamos diciendo que va a desaparecer, ¿sí? Estamos hablando de una disminución, dependerá de qué medidas tomemos y cuánto acatamiento haya. Si todo lo que las medidas que se toman ahora, a partir de que se anunciaron hoy, se cumplen a rajatabla, probablemente esa curva no es la amarilla, sino es la curva que está por debajo, la que está más, la línea más inferior, la de color violeta, ¿sí?, que disminuiría muy significativamente y rondaría cerca de los 50 casos por día y no más de 200 casos por día. Mantener ese ritmo, que era lo que estábamos manteniendo hace, si nos vamos 10 días atrás, rondábamos alrededor de 50 casos por día. Hoy hemos triplicado, 18 días después hemos triplicado la cantidad de diagnósticos. Si no hubiésemos mantenido en ese ritmo hace 10 días atrás, seguramente es absorbible el problema, o sea, los pacientes iban a aparecer, se podría hacer su atención oportuna, por más que el sistema de salud esté a atención, porque obviamente se tienen que readecuar tareas, algunas actividades se dejan de realizar, ¿sí?, se tiene que distribuir recursos. A pesar de ello, se iba a poder absorber, o se va a poder absorber si se mantenía ese ritmo de 50 como mucho diario. Ahora, esa es la curva que queremos llegar y por eso se toman estas medidas actuales que se comienzan a hoy. El gráfico es para explicar de por qué se toman estas medidas, que probablemente algunas personas, por supuesto, y es entendible que no estén de acuerdo o estén en contra, por decirlo así. Pero les queremos explicar el por qué se toman estas medidas. Porque si seguimos sin hacer ningún tipo de cambio hasta ahora, vamos a terminar como la línea amarilla, que si uno ya ve, desde hace 10 días nos advertían que iba a pasar eso. Ahora nos siguen advirtiendo que va a estar peor. Y este es el gráfico de Clorinda, en donde también puede observarse que sin ningún tipo de intervención puede llegar solamente la localidad de Clorinda a tener también cerca de 200 casos, entre 150 y 180 casos diarios, que si sumamos a los casos de Formosa Capital, superaríamos o estaríamos cerca de los 400 casos por día. Imposible de absorber toda la cantidad de esos pacientes, lo que llevaría a un colapso sanitario, que tenemos que hacer todo lo posible para evitar eso. Y este es el último gráfico que quiero mostrar de cómo es la evolución en estos últimos tiempos de los nuevos casos. Las principales ciudades donde teníamos mayor cantidad de casos era Formosa Capital, y es Formosa Capital, y la localidad de Clorinda. Y cómo a partir de ahí se empezó a volcar, a derramar los diagnósticos y los cuadros nuevos hacia el interior. Cómo se ve claramente que la Ruta 86 y la Ruta 81, a lo largo, las localidades van apareciendo nuevos casos. Y eso se debe a la migración de personas, el movimiento de personas de Formosa Capital y Clorinda hacia el interior, o la gente del interior que viene a estas localidades y vuelve nuevamente ahí. Es importante tratar de minimizar al máximo posible la circulación. Por eso estas medidas que se toman ahora. Muchas gracias, doctor. En algún momento el año pasado nosotros informábamos al pueblo de Formosa en este medio de que veníamos
trabajando con científicos, no solamente de nuestro país, sino también a nivel internacional. Hoy mostramos uno de los tantos productos que ellos han facilitado a la provincia, este trabajo que hicieron científicos del CONICET, del Consejo Nacional de Investigación y Tecnología de la Argentina, de lo más alto del conocimiento científico nacional. Es importante que todos tengamos conocimiento entonces, que las veces que hemos tomado medidas sanitarias siempre contábamos con un análisis científico del por qué la tomábamos. Por eso es oportuno también agradecer la colaboración que nos han prestado durante todo este tiempo. Y sepan también, pueblo de Formosa, de que las medidas sanitarias que tanto éxito tuvieron durante el año 2020, tomadas por nuestra provincia, también son objeto de estudio, no solamente en nuestro país, porque han demostrado lo acertado que han sido. Sin embargo, pudimos ver también en estos gráficos de qué manera hechos puntuales hicieron, con un determinado interés de que esas medidas fueran destruidas y de esa manera la curva de contagios se elevó tremendamente. Obviamente, ahora nadie es responsable. Yo, señor, no, señor, te dicen. Pero todos sabemos que esto que acabamos de exhibir tiene nombre y apellido. Los formoseños lo sabemos, lo hemos ido señalando siempre. No obstante ello, nosotros seguimos firmes en una claridad. No nos importan las políticas partidarias en este momento. Importan las políticas públicas para cuidar la vida de todos y todas. No podemos quedarnos en el límite chiquito del interés egoísta que pueden buscar algún rédito electoral, alguno que otra, por allí. Estamos por arriba de eso. Es importante que en este momento estemos más unidos que nunca. Por ello, como existen muchos interrogantes para ampliar este conocimiento de la situación, vamos a las preguntas de los señores periodistas y de las señoras periodistas. Buenos días, señora Dolores. Muy buenos días. La primera pregunta es de Augusto Amado Medina, 90.9 La Estación. ¿Cuándo se estima que se podrá vacunar la segunda dosis a los mayores de 70 años? Gómez. Sí, volvemos a recordar una vez más, esta es una información que venimos repitiendo ya hace bastante tiempo, pero la reiteramos porque es bueno que todos estén enterados de cuál es el cronograma de vacunación de las personas que recibieron la primera dosis en toda la Argentina, no solamente para Formosa. Porque por ahí, por confundirse en la fecha en que tienen que recibir la segunda dosis o pensando que tiene una determinada fecha para recibir una segunda dosis que no es la acertada, por supuesto que van a estar angustiadas esperando esa fecha. Por eso es importante recordar que hubo un consenso en el Consejo Federal de Salud que se realizó en Buenos Aires con la presencia de la ministra de Salud de la Nación, la doctora Carla Bisotti, y todo el Consejo de Asesores del Ministerio de Salud de la Nación, más la presencia de los 23 ministros de las 3 provincias de la Argentina y el ministro también de la CABA, en donde se llegó a un consenso de que la segunda dosis va a ser aplicada a los 3 meses de haber recibido la primera dosis. Entonces, fíjense ustedes, cada cual en su tarjeta o libreta de vacunación, la fecha en que se aplicaron la primera dosis
y se van a dar cuenta cuándo tienen que recibir la segunda dosis, que es 3 meses después de haber recibido la primera dosis. Este detalle es muy importante porque a medida que va transcurriendo la pandemia y va transcurriendo también el tiempo, vamos conociendo esta enfermedad, el comportamiento de esta enfermedad y el comportamiento también de las vacunas. Y ya se ha demostrado que las vacunas son altamente efectivas con una primera dosis y que prorrogar el tiempo de la diferencia de tiempo entre la primera y la segunda dosis es muy beneficioso por 2 motivos fundamentales. En primer lugar, porque el cuerpo humano, al distanciar el recibimiento, el tiempo entre la primera y la segunda dosis, le da más tiempo para formar mejor cantidad de anticuerpos. Su sistema inmune responde mejor de esta manera y esto está demostrado. Esto lo tienen ya mucha experiencia en muchos países del mundo y en la Argentina también está demostrado. Inclusive ha salido una publicación recientemente de la vacuna Sputnik específicamente, pero las otras vacunas también tienen el mismo tratamiento y se ha estudiado en otros países. En este caso de la Sputnik, este estudio se hizo en la Argentina y se ha demostrado que con la primera dosis ya tiene una efectividad del 90%. Así que es realmente una muy buena noticia. Este estudio que se ha realizado en la Argentina por científicos y miembros del Ministerio de Salud de la Nación, que ha sido publicado en el día de ayer. Gracias, doctor. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Gerardo Cristaldo, Canal 10, Clorinda, de la TV Cooperativa. En la ciudad de Clorinda se registran faltantes de insumos para realizar testeos en al menos 2 de los 4 laboratorios activos para análisis de muestras de COVID-19. ¿Cuál es la situación al respecto a nivel provincial y qué acciones se realizan para garantizar stock de estos insumos? Esa información es falsa. En Clorinda nos faltan reactivos para testeos de laboratorio. El día miércoles hemos hecho una entrega de 4.000 reactivos que son más que suficientes para cubrir estos días, así que no puede estar faltando ni en el día de ayer ni en el día de hoy estos reactivos para testear a estos pacientes. Así que si existe algún tipo de dificultad en los testeos de los pacientes, debe ser corregido, pero no es por falta de insumos. Y por más que un día falte insumos, los pacientes deben ser hisopados igualmente y esos estudios se pueden estudiar al día siguiente si tuvieran alguna faltante. Así que no hay motivo alguno para que los pacientes reciban el testeo correspondiente en la ciudad de Clorinda y es lo mismo en todo el territorio provincial. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Alicia Lucena, La Informativa. Teniendo en cuenta las medidas anunciadas por este Consejo, ¿la provincia de Formosa va a sacar al Ejército Argentino y Seguridad Federal a las calles como en Buenos Aires? Bueno, la señora periodista ha venido hoy con una pregunta, ya formó una afirmación. El ejército argentino no ha salido a las calles, ni en Buenos Aires salieron los tanques, ni mucho menos. Sí hay una colaboración del ejército en algunas postas sanitarias durante el día, personal que no porta armas. Por lo tanto, decir, como dijo un portal de la capital federal, que el ejército argentino está en las calles, me parece una exageración. Para colmo, luego de dicho por ese portal, levanta esa información en un Twitter irónico el presidente de un vecino país. Fíjense todo cómo se desarrolla a partir de la intención del presidente de la Nación de que el ejército pueda colaborar en algunas actividades puntuales nada más. Con respecto a las fuerzas de seguridad, sí es más específico el señor presidente cuando dijo que están a disposición para el cumplimiento de todas las medidas generales de prevención. Por supuesto, cada provincia coordinará con las fuerzas federales, como lo hacemos en la nuestra y en cualquier otra. Siguiente pregunta, por favor.
Esta pregunta es de Sergio Lázar, Radio La Mira 101.5. Referentes de Comerciantes Unidos de Formosa manifestaron que no acatarán cualquier restricción de la atención al público y que mantendrán su actividad regularmente. ¿Qué medidas tomará el gobierno ante esta posible desobediencia civil? Bueno, no sabemos si es una desobediencia todavía, pero vamos a aclarar el porqué de las medidas y si realmente estas influyen en ese importante sector comercial. Estas medidas generales de prevención, por ejemplo, cuando los epidemiólogos nos decían esta mañana que en la ciudad de Formosa en 10 días se duplicó la cantidad de contagiados, pero en 18 días se triplicó. Yo me pregunto qué puede llegar a pasar en los próximos 18 días si no adoptamos ningún tipo de prevención, si no hacemos absolutamente nada, dejamos todo abierto, como ignorando el momento crítico y crucial que estamos pasando con la pandemia. Creo que luego tendríamos que lamentar cosas muy delicadas y muy graves. Por eso las medidas de prevención. Ahora, lo que está cerrado son los centros comerciales y los shopping. Digamos, eso es lo que el decreto prohíbe específicamente, diciendo quedan suspendidas las siguientes actividades y habla exclusivamente de centros comerciales y shopping. Luego habla, sí, de un horario entre las 19 y las 6 horas para la apertura de los locales comerciales. Por lo tanto, creer de que está todo cerrado y por lo tanto no se puede comercializar y por lo tanto los comercios no van a poder funcionar, me parece que a la luz del texto del decreto de necesidad de urgencia del presidente, que hoy este Consejo hace suyo para toda la provincia, no es tan así. Pero bueno, luego de las 19 horas, indudablemente que va a haber actividad que no se puede desarrollar, pero sí de las 6 de la mañana hasta las 19 horas. Siguiente pregunta, por favor. Esta es la última pregunta de Hernán Salinas, Diario La Mañana y Radio Viva 102.3. ¿Cuáles son las medidas económicas que se evalúan para ayudar a los sectores más afectados por la pandemia, atendiendo que el Gobierno Nacional también anunció ayuda e incentivos que atiendan a la situación que atraviesan? Sí, efectivamente, los señores gobernadores plantearon este tema al señor presidente en una reunión por Zoom días atrás, cuando se estaban bosquejando las medidas. Y las medidas hoy vigentes son un bono de 15.000 pesos para todos los beneficiarios de la UH, de la asignación por embarazo, y la plena vigencia del repro, que ustedes saben que el repro existe como parte del sueldo a todos aquellos empleados de empresas que no pueden abonárselo. Lo importante de la medida del bono de ANSES a la UH y al embarazo y a los monotributistas categoría A y B es que va a ser una suma, por la cantidad que nosotros tenemos en nuestra provincia de beneficiarios muy importante, que se va a volcar directamente al comercio. No va a ir a ningún tipo de especulación financiera el beneficiario de una UH que va a cobrar un bono de 15.000 pesos, lo cual indudablemente va a ser un beneficio para el comercio local. Esas son las dos medidas que están vigentes. Inmediatamente también se ha adoptado una medida desde el gobierno provincial, que es el aumento de las partidas para la atención del plan Nutrir, que el doctor Gómez podría más en detalle explicarnos. Pero fíjense ustedes que esta partida importante van destinada también a abonar alimentos que producen nuestros pequeños productores, pagos como el que se realizó ayer en la localidad, creo, de Riacho, a un conjunto importante de productores. Por tanto, esa es una medida concreta que ya está vigente, los otros son aportes nacionales que también están vigentes. Sí, el plan Nutrir, que está basado justamente en
en este programa que tiene el gobierno de la provincia de Formosa, implementado ya desde el año 1996, que es el PAIPA, que es justamente la organización de los pequeños productores en la provincia de Formosa, y que a lo largo de todo el territorio están produciendo alimentos frescos, alimentos saludables, y que sirven para justamente asistir en este momento tan especial como esta pandemia, porque afecta no solamente a la salud, sino también el aspecto alimentario es algo muy importante a tener en cuenta. Y este programa está asistiendo a 17.000 familias en Formosa Capital, que están recibiendo esta asistencia alimentaria cada 15 días, con productos que no son comprados por fuera de nuestra provincia, sino que son producidos por nuestros pequeños productores que están asociados justamente en consorcios, de manera tal de que cada uno de ellos tengan la posibilidad, con la ayuda de la logística de las intendencias locales, de que puedan comercializar sus productos de esta manera en el plan Nutrir, y también en otras vías de comercialización, como es el programa de soberanía alimentaria, inclusive la comercialización propia en cada una de sus localidades y también en supermercados. Esta posibilidad de no estar aislados, sino de estar agrupados, le da más fuerza para comercializar, tener volumen y calidad, y que les permite de esta manera tener un ingreso genuino con su propio trabajo, sin necesidad de tener que recibir asistencia del Estado. Esta es una situación que se está viviendo hoy en nuestro territorio, que es una realidad que Formosa tiene agricultura con agricultores, que no está pasando por ahí en otras partes del país, en donde existe una agricultura de grandes extensiones con empresarios sin agricultores. Sin embargo, esta realidad es de nuestra provincia y es motivo de sentirnos orgullosos. Y un paso más adelante es la compra directa del Estado a estos pequeños productores, que también es algo realmente revolucionario, porque se evita de toda forma de intermediación, pagando un precio justo al productor y llevando alimentos realmente de alta calidad a la mesa de los formoseños. Gracias, doctor. Para quienes nos han consultado por las redes sociales y plataformas de comunicación, el programa al que hacíamos referencia, que pueden ser bajados en los celulares, se llama Mi QR Salud. Ustedes ingresan a la página www.formosa.gov.ar/coronavirus. Allí va a aparecer esta página y ahí el botoncito que dice Mi QR Salud. Hacen clic en él y ahí está la inscripción para poder bajar esa aplicación. Esa aplicación va a consistir en que en nuestros celulares vamos a tener un código QR. En nuestros celulares vamos a tener un código QR. Eso vamos a exhibírselo al ingreso a nuestra ciudad o al ingreso a la provincia o al egreso de alguna de las 3 ciudades que van a tener un régimen particular y especial, y con un teléfono celular el personal que hace ese control escanea ese QR y sale la información necesaria. Es importante porque esto es el germen, la semilla de lo que se va a constituir en un futuro en el pasaporte sanitario que nos va a permitir otro tipo de circulación. Doctor Ibáñez, ¿tiene alguna ampliación? Fíjense lo veloz que es la información por las redes, ¿no? Yo recién les comentaba que hemos ampliado inmediatamente partidas del presupuesto provincial asignadas a un programa alimentario para familias precisamente que necesitan de la ayuda social en este momento. El doctor les informaba que son aproximadamente entre 17 y 18.000 familias en la ciudad capital. Yo les decía que lo importante, además de asistirlas, es que este dinero está destinado
a los pequeños productores de nuestra provincia y había dado un ejemplo con el tema de Riacho. Bueno, inmediatamente recibo un mensaje. Familias paiperas que proveen al Plan Nutrir cobraron 4.696.433 pesos. Con este nuevo monto ya superan ingresos por 40 millones de pesos desde que inició este plan. Firma Rubén Solalinde, Riacho, GG, Intendente. Gracias, Rubén, por esta información. Un abrazo grande a todos los paiperos de Riacho. Sabemos del esfuerzo, del sacrificio que hacen y en este momento de esta forma, Rubén, no solamente estamos proveyendo alimentos a quienes lo necesitan, no solamente estamos dando una ayuda desde el Estado a los paiperos, sino que estamos colocando un ejemplo de lo que debemos hacer a nivel país para combatir la tremenda inflación que se produce en el rubro alimentos. Es inatajable, todos los días siguen subiendo los alimentos, lo que más se consume, y en Formosa estamos con esta medida directamente. Lo que ellos producen, parte va al programa Nutrir, la otra parte va a esas ferias del programa Soberanía Alimentaria que ustedes están viendo en todas las localidades. Muchas gracias. Gracias, doctor. Formoseñas, formoseños, no olvidemos que en el día de hoy hemos anunciado 233 casos positivos en toda la provincia y 150 de ellos solamente de la ciudad capital. Tomemos conciencia de que las medidas sanitarias dispuestas están orientadas a que todos nos constituyamos en protagonistas. Verdaderamente, lo que nos están proponiendo estas medidas es adecuarnos a una nueva normalidad. Entre las 6 de la mañana y las 19 horas podemos hacer lo que veníamos realizando, cuidando nuestra salud para poder cuidar la salud de quienes amamos. Nos esperamos mañana en una nueva comunicación diaria. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.